Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén para presionar por un cese al fuego entre Israel y Hamás. Más temprano, el secretario de Estado Blinken, que se encuentra en su 8ª visita al Medio Oriente desde el 7 de octubre, se reunió con el presidente de Egipto en el Cairo. Esta visita se da después de que Benny Gantz renunciara renunciara al gabinete de guerra de Israel este martes en un diferendo con el primer ministro Netanyahu sobre los planes que Israel tiene con Gaza después de la guerra. Por cierto que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó 14-1 para respaldar el plan estadounidense de cese al fuego entre Israel y Hamás. Esta resolución propone un acuerdo de 3 fases y es apoyado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, como manera de detener y poner un alto a la guerra. Hay que decir, sin embargo, que Hamás todavía no da el apoyo a este plan e Israel no se espera que vaya a aceptar ningún acuerdo que permita a Hamás quedarse en control de la franja de Gaza. Hay que mencionarle que este domingo, en noticias de este domingo, las fuerzas de defensa de Israel, usted seguramente se enteró, anunciaron el rescate, que rescataron a 4 rehenes que estaban siendo retenidos en la parte central de Gaza. Este fue literalmente un rescate. Estos 4 rehenes todos habían sido secuestrados del Festival Musical de Nova el 7 de octubre. Sin embargo, y esto es importante, y aquí es donde nos vamos a detener a hablar un poquito de esto. La buena noticia es que las fuerzas de defensa de Israel, el ejército de Israel, pues, logró rescatar de donde los tenían retenidos a 4 rehenes. Sin embargo, usted sabe cuál fue el costo, por no decir tuvieron que matar. Usted sabe cuál fue el costo en vidas humanas por parte de los palestinos de este rescate. 274 personas. Estas 274 personas murieron como parte del asalto tanto aéreo como terrestre en el área de donde fueron rescatados estos rehenes.
Ah, la inferencia, lo que es obvio, es que 274 palestinos, no todos, ¿no? Lo que pasa es que la nota que yo estoy leyendo no especifica cuántos de ellos fueron terroristas. Hemos de pensar que algunos de ellos eran terroristas de Hamas, pero la gran mayoría eran civiles. Pero entonces, el punto es este, que lo hemos hablado muchísimo aquí en el programa. Eh, eh, Esa es la razón por la cual el ejército israelí invadió Gaza es porque los cientos, que son cientos de rehenes que Hamas tiene, los tiene todavía dentro de Gaza. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se supone que debe hacer Israel? O sea, si Israel sabe, como sabe, que los rehenes están dentro de Gaza, que los tienen escondidos y que los tienen protegidos o defendidos, protegidos en medio de toda una población civil, lo que implica que para irlos a rescatar hay que matar a mucha población civil, en este caso a 274, ¿qué se supone que debe ser Israel? ¿No rescatarlos? ¿Qué se supone que debe hacer Israel? ¿Sí? Porque después de este rescate, el jefe de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó lo que llamó reportes de otra masacre de civiles y lo rechazó en los más duros términos. Y yo le pregunto a Josep Borrell, ¿y qué se supone que debe hacer Israel entonces? Si Israel sabe y los tiene identificados y sabe el lugar donde están los rehenes, y estos rehenes están rodeados de civiles, ¿qué se supone que debe hacer Israel? ¿No ir por los rehenes? Sus rehenes, sus conciudadanos, que son civiles inocentes, que el único pecado que cometieron el 7 de octubre es estar en un festival de música. Y que jamás deliberadamente los tiene a los rehenes rodeados de civiles precisamente por si vienes a rescatarlos tengas que matar precisamente muchos civiles. Esa es la intención de Hamas. Hamas los tiene a los rehenes rodeados de civiles precisamente porque y para si Israel viene, que mate a la mayor cantidad de civiles posible. Esa es la razón por la cual Hamas los tiene ahí a los rehenes, precisamente. Y Israel lo sabe, pero entonces yo pregunto a todo el mundo, ¿qué se supone que hace Israel? ¿No ir por sus rehenes? ¿Se supone que eso va a hacer? Francamente, en lo personal, a mí me parece que no. O sea, Israel tiene una obligación de ir por los rehenes, pues tiene una obligación, tiene que ir a rescatarlos. Es una obligación. ¿No? ¿No le parece a usted? Si los rehenes están rodeados de civiles y si para rescatar a estos civiles que se pueden rescatar hay que matar a todos a estos rehenes, hay que matar a todos estos civiles, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de que los rehenes estén rodeados de civiles? ¿De quién es la culpa de que haya que matar rehenes haya que matar civiles para rescatar rehenes? ¿De quién es la culpa? ¿Es de Israel? A mí me parece que no. Y sin embargo, el mundo, en estos casos, culpa y señala a Israel. Y bueno, pues de nuevo, aquí hemos hablado muchísimo o sea, no sé, en este caso particular, donde ya sabían dónde estaban estos rehenes y dónde estaban, etcétera, pues no sé hasta qué punto Israel podría haber maniobrado, manipulado para poder rescatarlos sin matar a 275. Pero pues no sé, ¿cuántos pudo haber no matado? ¿Cinco? ¿Cinco? No sé. O sea, en este caso en particular me parece que era difícil
poder rescatar a los 4 sin matar a todos los que tuvo que matar. Pero de nuevo, esa es la naturaleza de la guerra y de la lógica de guerra de Hamás. Y esa es. Así es que bueno, ahí lo tiene usted. En otra información importante durante el fin de semana, hay que decir que los partidos más importantes de Francia, que son el socialista de centro izquierda y los verdes, así como los republicanos del centro derecha, rechazaron una oferta del presidente de Francia, Emmanuel Macron, para crear una alianza en contra de la ultraderecha en antelación de las elecciones legislativas que se convocaron. ¿Por qué se convocaron? Porque el presidente Macron disolvió a la Asamblea Nacional este domingo, después de que las encuestas de salida para las elecciones del Parlamento Europeo mostraran ganancias significativas para los partidos de ultraderecha. El partido Rally Nacional de Marine Le Pen se proyectaba que ganó el 32% de los votos, que es más del doble de lo que aseguró el partido de Emmanuel Macron. Ante esto, las acciones de los bancos franceses cayeron de manera importante después de este anuncio del presidente de Francia. Los bancos Société Générale y BNP Paribas, sus acciones cayeron más de 6%, mientras que las del Crédit Agricole cayeron 4,3%. Esto porque los inversionistas están preocupados de que las elecciones vayan a descarrilar los planes muy necesitados, o sea, se necesitaba definitivamente la consolidación fiscal que el presidente Macron llevaba por buen camino, pero que ahora se teme se pueda descarrilar. Hay que decir que también las acciones en los sectores de construcción y materiales se desplomaron. Mientras tanto, el euro cayó a su nivel más débil en contra del dólar en casi un mes. El líder de la Agencia de Reconstrucción de Ucrania, encargada de la reconstrucción una vez que termine la guerra, renunció a su cargo después de que presuntamente se le prohibiera por parte del gobierno asistir a una conferencia de recuperación del país en Berlín que comienza este martes. La renuncia de Mustafa Nayem se dio después de una serie de salidas de alto nivel en el equipo que está supervisando los esfuerzos de reconstrucción de Ucrania. 2 oficiales responsables de supervisar las compras y de vigilar anticorrupción renunciaron, así como también el ministro de Infraestructura de Ucrania fue despedido en mayo. Aparentemente hay un problema grande de corrupción ahí adentro. Y bueno, decirle que en Estados Unidos, un fondo de inversión activista que se le conoce, que es Elliott Management, que es un portafolio de inversión pero activista, reveló que había adquirido el 11% de la aerolínea Southwest Airlines por $1,900 millones y dejó ver que tiene planes para presionar a la aerolínea para que se reforme y así da por terminado a años de un desempeño decepcionante. En una carta al consejo de Southwest, Elliott Management
que se convirtió así nomás en el más grande accionista de la aerolínea, dijo que el CEO de Southwest, Bob Jordan, ha entregado resultados que son inaceptables e hizo un llamado a la aerolínea para que cambie de presidente y haga una reforma también en la propia mesa del consejo. Así es que ahí tiene usted eso. Y bueno, hay que decir que aquí le informamos, en marzo pasado, el Banco Central de Japón terminó con su política monetaria de intereses negativos y en ese momento de marzo, la economía de Japón parecía que estaba posicionada para comenzar una etapa de crecimiento. En ese momento, el Banco Central de Japón prometió un círculo virtuoso de crecimiento moderado tanto en salarios como en inflación. Sin embargo, lo que sucedió es que la economía se contrajo a una tasa anualizada de 1,8% durante el primer trimestre del 2024, de acuerdo a lo que hoy se conoce después de que el gobierno liberó las cifras. Hay que decir que el mayor lastre de la economía de Japón fue el consumo privado, el cual representa un 60% del total del Producto Nacional Bruto. Cayó por 0,7% respecto del trimestre anterior, marcando el cuarto trimestre consecutivo de caída. Hay que decir que una debilidad del yen, que es la moneda nacional, está haciendo aumentar los precios. Abril fue el 25º mes consecutivo en el cual los salarios reales cayeron y, por tanto, el consumidor japonés ha estado cerrando sus billeteras. Sin embargo, hay que decir que algunos factores exógenos precisamente vayan a disminuir pronto. Por ejemplo, en la cifra macro, las ventas de automóviles cayeron, pero la razón por la cual cayeron en las cifras macro fue por un escándalo que hubo en la gran productora de automóviles Daihatsu, que es una subsidiaria de Toyota. Y ese efecto pronto va a pasar y por tanto entonces se espera que eso vaya a dejar de afectar. Así es que pues ahí tiene usted ese asunto, ¿sí? Bueno, eso es en cuanto a Japón. Hay que decirle que en una muestra de que de alguna manera las sanciones estadounidenses sobre Rusia están teniendo efecto, porque hay muchas dudas. Claro, Rusia, la economía de Rusia está creciendo de manera importante, entonces, y Rusia sigue todavía financiando de manera sin problemas su guerra sobre Ucrania. Entonces la gran pregunta es de qué han servido las sanciones estadounidenses, ¿verdad? Que supuestamente son muy fuertes. Bueno, pues hay que decir que este lunes el banco austriaco Raiffeisen decidió que a partir de este lunes dejará de hacer pagos en dólares desde Rusia, en lo que es una decisión que apunta a que precisamente la campaña de sanciones de Estados Unidos en contra de las firmas financieras acusadas de ayudar al Kremlin están surtiendo efecto. Porque hay que decir que en diciembre la administración Biden emitió una orden ejecutiva sobre los bancos foráneos que serían sujetos a sanciones secundarias
si es que sirven de facilitadores o intermediarios en transacciones involucrando a el complejo militar e industrial ruso. Este banco austriaco Raiffeisen, que es el más grande banco occidental todavía operando en Rusia, argumentó que eso en particular no lo está haciendo. Es decir, que no está facilitando transacciones involucrando el complejo industrial militar Rusia. Eso es lo que dice el banco. Sin embargo, podrá haber sido cierto, pero ciertamente hizo una operación que si no fue eso, sí parecía muchísimo a eso. ¿Qué fue lo que hizo el banco? Bueno, pues este banco, el Raiffeisen, estuvo entreteniendo, estuvo operando una operación, valga la redundancia, para hacer un swap de algunos activos rusos por una participación en una firma de construcción austriaca, propiedad del oligarca ruso Oleg Deripaska, el cual el oligarca, está bajo las sanciones de Estados Unidos. ¿Sí? Y bueno, por supuesto que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, cuando se dio cuenta de esto, puso el grito en el cielo y amenazó el limitar el acceso al sistema financiero de los Estados Unidos al banco austriaco. Y bueno, tan solo unos días después de esta amenaza tan brutal, el banco Raiffeisen desistió de realizar esta operación y de hecho ahora está suspendiendo cualquier otra transferencia de dólares fuera de Rusia o de Rusia hacia afuera para tratar de calmar la ira del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y que no haya ninguna sospecha más de que está haciendo algo por el estilo. Y sin embargo, a pesar de lo que está haciendo el banco, según los analistas, no queda claro si todavía el banco queda libre o se libró por completo de la ira del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Pero mejor hubiera sido que hubiera seguido el ejemplo de los demás bancos de no haber o dejado de haber hecho cualquier otra cosa, nada que ver con Rusia, cosa que no hizo desde el principio. Así que ahí lo tiene usted. Bien, un par de datos que quiero discutir yo con usted con respecto a la economía de los Estados Unidos. Primero que nada, fíjese usted con respecto a la economía que no deja de crecer, la de los Estados Unidos. La economía de Estados Unidos no deja de crecer. Los estadounidenses no dejan de tener empleos. ¿Sí? Todavía hay pleno empleo en Estados Unidos. El que quiere trabajar en Estados Unidos encuentra trabajo. Así es que, es decir, el problema de la economía de Estados Unidos no es ni el crecimiento ni el empleo. Eso no quiere decir que no tenga problemas. Sí tiene problemas. La economía de Estados Unidos tiene, por ejemplo, el problema de la inflación. Hay un problema de inflación todavía. Entonces, la gente tiene trabajo y tiene salario, pero las cosas cada vez están más caras. Entonces, cada vez vive más apretada. ¿Sí? La gente cada vez puede tener menos acceso a comprar una casa. Por tanto, tiene que alquilar y los alquileres son cada vez más caros. Ese es un problema. Todo esto enrarece el ambiente económico, enrarece la confianza del consumidor y hay un sentimiento generalizado de que la economía no está buena. Y eso que la gente tiene trabajo y salario. ¿Sí? Digo, no tener trabajo y no tener salario es lo peor que puede pasar. Pero el tener trabajo y tener salario, pero que no le alcance, pues eso es un gran problema. ¿Estamos de acuerdo? Esto se lo comento porque de acuerdo al Centro de Información Pew,
el Research Center Pew de Washington, en una encuesta que hizo entre marzo 13 y 19, es decir, la semana pasada, el 25% de los estadounidenses consideran el desempleo como un gran problema actualmente. Fíjese usted lo que le acabo de decir. El 25%, digo, es una minoría, pero eso el 25%, es la cuarta parte de los estadounidenses, consideran al desempleo como un gran problema hoy en día, cuando el desempleo, de acuerdo a las cifras, no es un problema. Pero una cosa es lo que es en realidad y otra cosa es el sentimiento de la gente. Y el sentimiento de la gente es que el 25% de ellos consideran que el desempleo es un gran problema. Cuando solamente hay un 4% de desempleo, imagínese usted. Por eso yo le digo y reitero que debe ser muy desdichado ser Joe Biden, porque pobre tipo, la economía va relativamente bien, pero nadie se lo cree. Nadie se lo cree. Y entonces ahí es cuando un presidente tiene un gran problema. Cuando está teniendo un buen desempeño, está generando crecimiento económico, que eso es lo mínimo que uno le podía pedir a un presidente de un país, ¿no? Genera empleos, genera crecimiento, ¿no? Y bueno, en eso Joe Biden ha estado haciendo un buen trabajo, pero no le dan el crédito, porque el estadounidense no lo siente. Y bueno, ahí tiene usted. Fíjese, este otro dato, la pandemia, ¿usted se acuerda de la pandemia? Por supuesto, esta pandemia empezó en el 2020, la pandemia, después terminó, usted conoce, hace 4 años, básicamente, hace 4 años, 2020 en esta época, hace 4 años, estábamos casi en lo más severo de los encierros, ¿se acuerda usted? Bueno, se reporta que desde que empezó la pandemia al día de hoy en el mundo han habido 7 millones de muertes por COVID-19. 7 millones. 1,2 millones de ellos en Estados Unidos, pero en todo el mundo 7 millones de personas. Al final me parece que todos, absolutamente todos nosotros, conocimos a alguien cercano que pereció por la pandemia, ¿no? Yo creo que no hubo quien no tuviera a alguien que haya muerto por la pandemia al final, ¿no? Bueno, pues ahí lo tiene usted. De manera rápida, déjeme le digo que hace unos días Amnistía Internacional, este grupo de derechos humanos, publicó su más reciente reporte global sobre la pena capital, que es el único, es prácticamente la única lista confiable sobre aquellos países y que mide aquellos países con respecto a cuáles países tienen mayor respeto a los valores liberales. Y pues hay que decir que en este reporte de Amnistía Internacional, pues los hallazgos no fueron, pues no de los mejores, porque hay que decir que en el 2023 fueron ejecutados en el mundo 1,153 personas, ejecutadas de manera judicial, 1,153 personas, que es un aumento del 31% respecto del año anterior y el más alto número en casi 10 años. Y esta cifra no incluye a Norcorea, ni tampoco a Vietnam, ni China, donde no se liberan estos datos y se piensa y se asume que en cada uno de estos países miles son ejecutados cada año, miles. Entonces, estos 1,153 de 2023 son de todos los países excepto Corea del Norte, China y Vietnam. ¿Sí? Bueno, hay que decir que este aumento que se dio del 31% fue atribuido grandemente al aumento en las ejecuciones por ofensas relacionadas con drogas en Irán, quien Irán por sí mismo es el responsable del 74% de todas las ejecuciones de estas 1,153 que estamos hablando.
Hay que decir que en el caso de Irán, las autoridades iraníes parecen haber aumentado el uso de la pena capital para intimidar a la población después del levantamiento civil que hubo en el 2022 relacionado con los derechos de las mujeres. Sin embargo, hay que decir que algún progreso se notó porque en el 2023 16 países realizaron ejecuciones, que es el más bajo número de países del mundo. Lo que sugiere que, pues, eso que va bajando en general, va siendo menos la cantidad de países que tiene la pena capital. Decir que la gran mayoría de los países que ejercen o que tienen la pena capital están en Oriente o en Asia y en África. No tanto en Europa, no tanto en América, a excepción de Estados Unidos. Estados Unidos, como usted sabe, lo tiene. En Estados Unidos son ejecutados, ¿qué le voy a decir? 3, 4 personas al año. En todo el resto del continente americano no. En Europa prácticamente no. Es más bien un fenómeno del Medio Oriente, los países musulmanes, África. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Abrí las ventanas para refrescar tu hogar en lugar de encender el ventilador o el aire acondicionado. Disfruta del aire natural y ahorra energía. Apaga el desperdicio. Un consejo del Grupo ICE. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. En la semana pasada aquí le informé acerca de la decisión que se tomó en Panamá de trasladar a toda la población de una isla en el Caribe, la cual se está hundiendo ante el aumento del nivel del mar. Toda esta isla está siendo evacuada tierra adentro. Es una isla que ha estado habitada obviamente desde hace décadas. Es la isla de Gardi Sugdub. En la práctica yo más bien le llamaría que es un islote, pero es un islote densamente poblado. Yo creo que por densidad de población es uno de los lugares más poblados de América Latina. Es una isla de escasos 300 metros de ancho, pero ahí adentro viven más de 1,000 personas que han vivido ahí toda su vida. Estas personas de la etnia Guna, y se están inundando, cada vez se inundan más porque está subiendo el nivel del mar, y decidieron, pues, pobladores y autoridades de Panamá trasladarlas a un pueblo nuevo, literalmente, que les construyó tierra adentro el Estado panameño a estos pobladores. Yo le agradezco muchísimo, y que yo creo que es la primera ejemplo que se da en América Latina de este asunto. Yo le agradezco muchísimo a Maribel Pinto. Ella es jefa del Departamento de Adaptación y Resiliencia del Ministerio de Ambiente de Panamá, responsable de esta ejecución. Maribel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Maribel. Lo que tú no sabes, Maribel, es que con quien hablas, o sea, yo he estado en esa isla. Qué bueno saberlo. Muy lindo, el Golfo de San Blas. Oye, dime una cosa, que sepamos, esta es la primera decisión que se toma así en América Latina, ¿es cierto? Sí, es correcto, es una de las primeras comunidades que van a ser desplazadas a tierra firme debido a diversos impactos, y uno de estos es el cambio climático. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación? ¿Ya quedó bajo el agua esta isla? No.
Hay diversos factores que afectaron el tema de la migración, el desplazamiento de las comunidades a tierra firme. Una de estas es el cambio climático, porque está aumentando el nivel del mar, y otra es la densidad poblacional. Y es un tema que ellos, en la misma cultura guna, durante mucho tiempo, décadas atrás, ya había visualizado en el futuro que debido al crecimiento y el tamaño de las islas, en algún momento iban a tener que desplazarse a tierra firme. Solamente que debido a todos los cambios que estamos viviendo, se apresura un poco más este desplazamiento. Pero la isla efectivamente se está inundando cada vez más. Sí, debido al mal tiempo, en muchas ocasiones, en muchos periodos durante el año, hay inundaciones mucho más seguidas, que es la palabra. Entonces está habiendo afectaciones dentro de las viviendas. Hablando en específico de la isla de Garnisutú. Claro, ahora dime una cosa, los gunas, ellos son habitantes del Golfo de San Blas, por siglos han vivido en las islas del Golfo de San Blas. El Golfo de San Blas, para el público, es un golfo hermoso y está moteado por decenas y decenas de islotes, unos más chicos que otros. No todos están poblados, algunos sí. Pero yo te pregunto, ¿por qué decidieron irse a tierra firme ellos y no diseminarse por el resto de las muchísimas islas que están deshabitadas todavía? Ok, diversas comunidades son de diversas familias. Hay que tener claro que también esto es parte de la cultura de ellos. Ya hay también familias que viven en otra de las islas y que la están habitando. Entonces, también ellos tienen terrenos en tierra firme, que es donde practican la agricultura, como siempre lo han realizado. Entonces, cuando se toma la decisión, es la decisión de la isla correspondiente, tierra firme correspondiente a la isla de Garnisuptú. Y es por eso que este es el espacio que escogen para poder desplazarse. Es que es cierto, porque la tierra de los gunas empieza tierra dentro de Panamá, no nada más son las islas, también es tierra adentro, ¿cierto? Sí, ellos tienen terreno dentro de la misma, el mismo tierra firme. Claro, por supuesto. ¿La enteridad de la isla se va a trasladar tierra adentro? No. Fueron 300 familias, aproximadamente 1.500 personas. Hay algunas que todavía se van a permanecer dentro de la isla. Y bueno, las otras que sí se van a desplazar. ¿Y cómo se eligió este proceso? ¿Por qué unos se quedan, otros se van? Fue la decisión de cada familia, cada persona. Fue un proceso donde se habló con todos. Dentro de las mismas comunidades locales de ellos, como también el gobierno nacional, se conversó, se hizo el listado de las personas y entonces esta es la infraestructura que se construyeron. Ya, ahora, estas son gente que viven en islas. Pregunta, ¿en Panamá se está haciendo lo mismo con gente que vive en la costa? Por el momento, aún no se han hecho como exacto ya desplazarlas como tal. Sí, ya se ha hecho como un ejercicio de identificar posibles comunidades costeras que se van a afectar por el tema de ascenso del nivel del mar al 2050, que es el primer ejercicio que hicimos. Y claro, estas 63 comunidades que se hayan identificado a lo largo de la costa se van a ver probablemente afectadas con temas de inundaciones y que ya, de hecho, ya en muchas noticias ya se están afectando. Claro. ¿Quién está financiando esto? ¿Es enteramente el Estado panameño o está recibiendo Panamá ayuda internacional? También para dejar un poco claro, el tema del desplazamiento en sí es una iniciativa que se llevó en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en conjunto con la comunidad guna. Y ellos buscaron los fondos para poder hacer la construcción de las infraestructuras y también tener como los servicios básicos alrededor de la nueva comunidad. ¿Quiénes ellos, perdón? El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Pero ¿sabemos si Panamá está recibiendo ayuda internacional o lo está haciendo todo con recursos propios? No, sí se tiene apoyo internacional en fondos internacionales que los han apoyado en el proceso. ¿Y tienen en Panamá ya identificados qué otras comunidades van a tener que desplazarse? Sí, como le mencionaba hace un momento, se han identificado 63 comunidades a lo largo del país. 63. Que probablemente se ven afectadas por el tema del ascenso del nivel del mar. O sea, esto se hizo basado en un ejercicio de cómo será la dinámica de las costas, de toda la parte marina del país, y aquí donde se identificaron estas comunidades. ¿Y
¿cómo ha sido la respuesta de los habitantes de estas comunidades? Claro, o sea, esto es un proceso largo, todavía también validar información, confirmarlo, ver la severidad, el nivel de infraestructura que hay, el nivel de vulnerabilidad, si son comunidades de escasos recursos, si hay personas pobladas completamente ahí. Entonces es un ejercicio que es largo, pero lo importante es que lo hemos empezado y que hay que trabajar con diferentes instituciones a nivel nacional. Wow, ¿solamente esto es en el lado del Caribe? No, a lo largo, las dos costas del país, Pacífico y Qué, Caribe. qué interesante. ¿Hay algún, bueno, Panamá, lo que más tiene son costas y tiene muchas playas hermosísimas. Eh, eh, ¿Hay algún tipo, o sea, cómo podemos nosotros, para darnos una idea, los que no estamos en Panamá, qué tipo de costas o qué tipo de puntos en el país son los que están siendo afectados? Porque, no sé, o sea, ¿hay algún punto en el que haya un resort grande de 5 estrellas que esté siendo amenazado, por ejemplo? Claro, a lo largo del país, o sea, las costas de Panamá, rocosa, arenosa, biodiversidad, infraestructura directamente que está dentro al borde costero, a la parte arenosa. La misma composición, y por eso mencionaba hace un momento, de aquí en ahora lo que se busca es calibrar la información, identificar el tipo de comunidades que hay, cuál es la descripción completa de la zona para poder tomar decisiones de qué hacer. Probablemente en muchas de estas zonas van a haber infraestructuras turísticas, ¿va? Pero hay otras que también incluso van a ser comunidades completamente, por lo menos comunidades pesqueras. Dentro de este número también hay tema de islas también en otras partes del país. Sí, claro, te tengo que preguntar forzosamente por Bocas del Toro. Sí, sí, totalmente. También sabemos que el conjunto de islas que también forman la provincia de Bocas del Toro también probablemente van a estar afectadas. Claro. ¿Y cuéntanos un poco del proceso, porque supongo que no es tan simple, que debe ser bastante complicado, pero nada más tan simple como que te sales de tu casa de acá y te vas a otra casa que te va a poner allá. Debe haber un proceso de adaptación y de acompañamiento, ¿no? Claro, lo que se ha conversado con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial era de, o sea, un proceso de movilización de las personas en conjunto con el Congreso General GUNA para desplazar a las personas poco a poco también a las viviendas, comenzar a ya mudar todos sus bienes, también el asentamiento de ellos en nuevos lugares. Un punto muy, muy interesante que para ellos, cuando digo ellos me refiero al pueblo Una, y es Sí. que ellos también han visualizado mantener todas sus costumbres. Ellos tienen tradiciones como la Casa de la Chicha, por ejemplo, donde hacen también sus ceremonias o la parte de su cultura. Y son actividades que ellos están completamente comprometidos para mantenerlo. Ellos no sienten que vayan a afectar como su propia cultura en sí. Em, ok, eso es interesante. ¿Qué tan lejos? Porque ellos están pasando de vivir de una isla, pero totalmente rodeados de agua, una isla pequeña, aglomerada, a tierra adentro. ¿Qué tan lejos van a estar de la costa? 1 kilómetro. 1 kilómetro. Y eso es algo que es algo que ellos aprobaron. Cuéntanos, la comunidad que yo he podido ver en fotografías que ustedes le construyeron, parece como una zona residencial, no tiene aspecto de pueblo, no me pareció ver una plaza central o algo. ¿Qué características tiene esto que yo vi en fotografía de lo que les construyeron? Sí, ellos son una vivienda de 2 recámaras, si no me equivoco. Tiene también su baño, tiene la parte de la cocina y pequeño garage, sería la palabra, pero fueron construidas con un espacio disponible para poder practicar actividades agrícolas o si ellos también quieren expandir sus viviendas, tienen también un gran terreno donde lo puedan hacer, tratar de que ellos también tomaran como parte de eso también y lo pudieran hacer a la medida que ellos quisieran. ¿Esto va a tener características al final de un poblado o tiene un nombre? Sí, es una comunidad bastante similar a las demás que tenemos en Panamá. Ah, bueno, muy interesante. Y bueno, ¿para cuándo se tiene previsto que se haga el próximo movimiento? Ellos, el movimiento se refiere a la parte de Gardisuto. O del próximo poblado para desplazarse. El, se ha identificado otra comunidad, bueno, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
identificó otra comunidad en Bocas del Toro, de hecho. Mira, Tenemos entendido que también ellos van a tener como a final de año el asentamiento de esta otra comunidad, una barriada bastante similar a la estructura. esto en Bocas del Toro. Correcto. ¿Qué tan, perdón por la pregunta media, a lo mejor es necia porque Bocas del Toro todo es turista, pero ¿qué tan cerca de las áreas turistas o turísticas de Bocas del Toro? Bueno, cuando hablamos en verdad de Bocas del Toro, todo Bocas del Toro es turístico, Exacto. entonces alrededor siempre va a haber temas de turismo, ya sea no solo de la parte de playa, sino que también la misma parte de bosques, avistamiento de aves, así que todo Bocas del Toro en verdad tiene alguna relación con temas de turismo, así que también están cerca de esto. Una pregunta final. ¿Está Panamá consultando con algún otro país centroamericano o de Latinoamérica con problemas similares? No, pero en el momento no hemos estado como consultando país. Sí hemos tenido apoyos desde la Dirección de Cambio Climático, aquí estoy hablando del Ministerio de Ambiente, con otras instancias internacionales, organismos internacionales que están relacionados al tema de desplazamiento interno, desplazamiento también por desastres, que han visto estos temas. Entonces, también como poder encontrar y construir la vía en conjunto para, desde el Ministerio de Ambiente, también convocar a las otras instituciones para construir lo que es una estrategia por desplazamiento climático. Poder desde ahora tener una planificación y poder actuar de la manera más efectiva, por decirlo de una manera, dependiendo de las necesidades. Claro. Bueno, pues Maribel Pinto, jefa del Departamento de Adaptación y Resiliencia del Ministerio de Ambiente de Panamá, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, a la orden. Hasta la próxima. A ver, está con nosotros, sí, creo que ya está con nosotros, sí, vamos, es lunes, entonces los lunes cerramos la emisión hablando de bienes raíces con el experto en la materia, Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio? Hola Alberto, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio hoy lunes. Alberto, el día de hoy les voy a hablar sobre la importancia que hay en el medio inmobiliario en el país para poder seguir teniendo a los inversionistas extranjeros aquí en Costa Rica. Resulta ser, Alberto, que como lo hemos comentado en otros programas, el tema del desarrollo en la costa pacífico del país ha venido incrementándose cada vez más a nivel inmobiliario. Bueno, pues he de decirles el día de hoy que no solamente de Norteamérica están llegando cada vez más compradores y más inversionistas, tanto en la costa norte como central, como del sur del Pacífico, sino que hoy en día está llegando muchos inversionistas latinoamericanos. Y esto en Costa Rica en otros años, Alberto, no se había visto con este auge que lo estamos viviendo en estos meses. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues les quiero decir que a pesar de que siguen llegando los norteamericanos, llega cada vez más personas de Chile, de México, naturalmente de Venezuela, personas que siguen sacando su dinero, venezolanos de su país, pero también están llegando colombianos y de muchos otros países. Y esto nos hemos dado cuenta porque está empezando a suceder un fenómeno, claro, a una mínima escala, estimado Alberto, pero algo similar de lo que ha venido pasando en países muy desarrollados, como por ejemplo el estado de la Florida en los Estados Unidos. Y digo una mínima escala, no lo vamos a comparar, pero sí es lo que está llegando el atractivo de inversión de latinoamericanos en Costa Rica. ¿Esto qué nos ayuda? Bueno, pues que cada vez hay más y más hoteles de clase premium en las costas Pacífico, cada vez hay más desarrollos inmobiliarios, dígase de apartamentos, pero también de casas de gran lujo, de tipo premium, y sobre todo que se está vendiendo lo que antes conocíamos como hectáreas de terreno cerca de las playas, hoy en día se están convirtiendo en desarrollos inmobiliarios. Así es que, ¿a qué se debe este fenómeno? Los costarricenses, por supuesto, que siguen comprando, los norteamericanos, los canadienses,
pero ya tenemos un gran porcentaje de latinos viniendo a Costa Rica a invertir. Y no es solamente por tener casas de playa o apartamentos de playa, es porque están viendo una buena estabilidad política, económica y sobre todo que le ven gran plusvalía al tema de la inversión inmobiliaria. Así es que, bueno, así estamos en Costa Rica hoy en día hablando en cuanto al tema de inversión turística, Alberto. Y Eugenio, yo creo que no escuchaste la entrevista que estaba teniendo yo a este respecto, ni te quiero comprometer sorprendiéndote con un tema que no estabas esperando, pero la entrevista que estábamos teniendo hace un momento era acerca del desplazamiento que está habiendo en Panamá de comunidades costeras e isleñas que se están empezando a quedar inundadas por el cambio climático y que tienen que estas comunidades, estos pobladores, trasladarse permanentemente tierra adentro porque los aumentos del océano, de las corrientes del océano, están inundando los lugares donde tradicionalmente vivían. Y estábamos hablando del ejemplo de Bocas del Toro, ¿no? Bueno, pero hablando con ella, estaba reflexionando en el afectación que esto tiene en términos de bienes raíces y de las propiedades que en un momento fueron privadas y que ahora quedaron bajo el agua. No lo escuché, realmente no escuché la entrevista porque acabo yo de conectarme al programa, pero en Costa Rica no tenemos ese caso, Alberto. Sí lo sé que hay en otros países y bueno, Panamá ahora que lo dices, pero parece ser que este tema es una preocupación en varios países del mundo. Costa Rica no, por ahora no hemos tenido un incremento de oleaje o de que coma tierra el mar. No tenemos ese tipo de cosas, o por lo menos no se ha visualizado, y por ahora el inversionista sigue creyendo en Costa Rica. Es un problema que me parece que no tenemos acá. Claro, pues así es. Bueno, pues Eugenio Díaz, ¿tu programa de los sábados? Gracias, Alberto. El programa de los sábados que tengo el gusto de conducir por esta misma emisora es Club Inmobiliario Radio, donde estamos todos los sábados de 1 a 1:55 de la tarde, con temas inmobiliarios tanto nacionales como internacionales y con invitados, temas muy interesantes cada semana. Así es que los invito a escucharnos y a seguirnos. Bueno, pues ahí lo tienes ya. Muchísimas gracias, Eugenio. Con mucho gusto, Alberto. A ti y a todo tu auditorio les deseo que tengan una excelente semana. Igualmente para ti. Bueno, y antes de despedirnos, déjeme informarle que la Comisión Federal de Competencia de los Estados Unidos está investigando nadie menos que a la gigante tecnológica Microsoft, de acuerdo a fuentes y a reportes periodísticos. Específicamente, la autoridad, el supervisor antimonopólico, está investigando las operaciones de Microsoft en relación a la inteligencia artificial y concretamente en relación a la compañía startup Inflection, de acuerdo de nuevo a personas señaladas por los medios de comunicación. Y lo que se trata de un esfuerzo de las autoridades antimonopólicas sobre toda la industria de inteligencia artificial en particular. Esta investigación se da al tiempo que los oficiales de la Federal Trade Commission y del Departamento de Justicia están acercándose a un acuerdo la semana pasada de cómo de manera conjunta supervisar a los gigantes de la inteligencia artificial como son no nada más Microsoft, sino también Google, Nvidia, OpenAI y otros más, según mencionan los medios de comunicación. Este acuerdo entre ambas agencias, el cual todavía está en los últimos detalles, pondría al Departamento de Justicia como el investigador principal sobre Nvidia, mientras que la Federal Trade Commission tomaría la responsabilidad para investigar a Microsoft y a OpenAI, de acuerdo a estos reportes. Cualquier investigación al respecto se centra en si acaso estas compañías han estado utilizando sus posiciones dominantes en la industria de inteligencia artificial para dañar a la competencia, según los reportes. O sea, es muy sencillo. Si usted se pone a ver, todo este asunto de la inteligencia artificial ha sido dominado por los gigantes
que han estado engulléndose a los pequeños. OpenAI es el precursor de ChatGPT y de la inteligencia artificial y fue inmediatamente prácticamente engullida, aunque nació siendo financiada por Microsoft. Y entonces las autoridades están viendo con mucho recelo lo rápido que se están moviendo las gigantes en esta naciente industria de la inteligencia artificial y está levantando las banderas de alarma. Hay que decir que en marzo Microsoft anunció que había contratado a los cofundadores de Inflection y un número también de sus empleados para dirigir a su programa de Microsoft Copilot. Inflection, por su parte, dijo que su modelo de inteligencia artificial operaría dentro de la plataforma en la nube de Microsoft. Como parte de este acuerdo, Microsoft le habría pagado a Inflection $650 millones. Hay que decir que lo que está investigando concretamente la autoridad es si en la realidad y en la práctica esta operación no equivale a una compra de Inflection por parte de Microsoft, la cual Microsoft sería obligada a haberla reportado como tal. Microsoft no lo reportó como tal. Microsoft reportó que lo único que hizo es que le pagó $650 millones y contrató y se trajo a trabajar a Microsoft a los cofundadores de Inflection. Entonces, ellos dicen que no fue una compra, les dio $650 millones, se quedan con el control de Inflection, pero no la compraron. Y entonces las autoridades antimonopólicas de Estados Unidos dicen, a ver, espérame tantito, vamos a barajearla más despacio y hay que investigar. Y eso es lo que están investigando. Así es que ahí está. Y por supuesto que esta noticia va a dar muchísimo más de qué hablar. Bien, eso es todo lo que tenemos para esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Papi, papá, papito, mi tata, mi viejo. No importa cómo le